Resumen de la obra, La celosa de sí misma. Tirso de Molina. La acción de La celosa de sí misma, comedia de enredo atribuida a Tirso de Molina, inicia en Madrid, donde las apariencias, los equívocos y los impulsos del corazón se entrelazan desde el primer momento. La protagonista, doña Magdalena, es una joven noble, discreta y de gran ingenio, cuya vida comienza a transformarse a partir de un encuentro aparentemente casual. Don Melchor, caballero galán, llega a Madrid acompañado de su criado Ventura. Su carácter es apasionado y determinado, propio del amante cortesano que busca aventuras amorosas. Apenas instalado, presencia una escena que despierta su interés, observa a una dama cubierta con manto, costumbre habitual en la época para preservar el honor y el anonimato femenino, cuya gracia y elegancia lo cautivan profundamente. Esa dama es, sin que él lo sepa, la misma doña Magdalena. En ese instante, ella se encuentra en la calle acompañada de su criada Quiñones. Al notar la atención del caballero, Magdalena actúa con cautela, fiel a las normas sociales que exigen recato, aunque en su interior comienza a sentirse intrigada por la insistente mirada del desconocido. Don Melchor, impulsado por la fascinación inmediata, decide seguir a la dama para descubrir su identidad. Este acto marca el inicio del conflicto, ya que su curiosidad se mezcla con un deseo creciente. Por su parte, Ventura observa con humor y cierta ironía el comportamiento de su amo, anticipando los problemas que surgirán de esta persecución amorosa. Magdalena, al advertir que está siendo seguida, idea una estrategia que revela su inteligencia. En lugar de rechazar abiertamente al galán, decide jugar con la situación. Su objetivo no es solo proteger su honor, sino también poner a prueba la constancia y sinceridad del caballero. Así, se presenta ante él de manera indirecta, ocultando su verdadera identidad. El primer gran giro ocurre cuando Magdalena, en complicidad con su criada, crea una especie de doble identidad. Por un lado, existe la dama misteriosa que ha cautivado a don Melchor, por otro, la joven noble que él llegará a conocer bajo circunstancias distintas. Este recurso dramático, típico del teatro del siglo de oro, permite el desarrollo de equívocos y tensiones emocionales. Don Melchor, completamente enamorado de la figura enigmática, se ve atrapado en una red de confusión. Su deseo de conocerla lo lleva a actuar con mayor audacia, lo que contrasta con la prudencia de Magdalena. Ella, lejos de sentirse intimidada, comienza a experimentar una emoción contradictoria, se siente halagada por el interés del caballero, pero también desarrolla una forma peculiar de celos hacia sí misma. Este elemento es clave en la obra. Magdalena, al mantener su identidad oculta, observa cómo don Melchor expresa su amor por la figura misteriosa, sin saber que se trata de ella misma. Esta situación genera una tensión interna en la protagonista, quien empieza a cuestionarse la autenticidad de los sentimientos del galán. ¿Ama él a la mujer real o a la ilusión que ha construido? Mientras tanto, otros personajes comienzan a integrarse al enredo. Don Jerónimo, padre de Magdalena, representa la autoridad y el honor familiar. Su presencia introduce un elemento de vigilancia y control, ya que cualquier desliz podría afectar la reputación de su hija. La casa se convierte en un espacio donde las apariencias deben mantenerse intactas, aun cuando los sentimientos comienzan a desbordarse. La criada Quiñones desempeña un papel fundamental como cómplice y consejera. Su carácter práctico y astuto complementa la inteligencia de Magdalena. A través de sus diálogos, se aportan momentos de humor y se refuerza el tono ligero de la comedia, incluso en medio de las complicaciones. El capítulo culmina con el establecimiento del conflicto central. Don Melchor está enamorado de una mujer cuya identidad desconoce, mientras que Magdalena, siendo esa misma mujer, observa y manipula la situación desde las sombras. Este juego de espejos emocionales prepara el terreno para una serie de malentendidos, celos y pruebas que pondrán en evidencia la naturaleza del amor y la identidad. La tensión crece de manera sutil, dejando claro que el verdadero obstáculo no será externo, sino interno, los propios sentimientos de Magdalena, quien comenzará a luchar contra una forma única de celos,
dirigidos hacia la imagen que ella misma ha creado. La intriga amorosa se intensifica a medida que don Melchor se adentra en el juego de apariencias sin sospechar que la dama que busca y la que comienza a tratar son la misma persona. Doña Magdalena, fiel a su propósito inicial, sostiene con firmeza la doble identidad que ha creado, lo que da lugar a nuevas situaciones cargadas de tensión, ingenio y ambigüedad emocional. Tras el primer encuentro en la calle, don Melchor no logra apartar de su mente la imagen de la dama embosada. Su determinación lo lleva a indagar con mayor insistencia, utilizando tanto su propio ingenio como la ayuda de su criado Ventura. Este, con su habitual tono burlesco, advierte a su amo sobre los riesgos de enamorarse de una sombra, de una figura sin nombre ni historia. Aún así, Melchor persiste, convencido de que su intuición lo conducirá al encuentro deseado. Mientras tanto, Magdalena organiza cuidadosamente su estrategia. Ahora, en el entorno doméstico, se presenta ante don Melchor como una dama distinta, accesible y respetable, sin dejar entrever que es la misma mujer que lo ha cautivado en la calle. Este segundo rostro le permite observar de cerca el comportamiento del galán y medir la profundidad de sus sentimientos. El encuentro entre ambos en esta nueva circunstancia es fundamental. Don Melchor, aunque impresionado por la belleza y discreción de Magdalena, no la reconoce como la dama misteriosa. Este desconocimiento genera en ella una mezcla de satisfacción y desasosiego. Por un lado, confirma la eficacia de su disfraz, por otro, despierta en su interior una inquietud creciente, el hombre que dice amar con tanta pasión no es capaz de reconocerla. A partir de este momento, el conflicto interno de Magdalena se intensifica. Ella misma comienza a experimentar celos, no hacia otra mujer real, sino hacia la figura idealizada que ha construido. Observa cómo don Melchor habla con fervor de la dama embosada, mientras trata con cortesía, aunque sin la misma pasión, a la Magdalena que tiene frente a él. Esta dualidad alimenta una tensión emocional que se convierte en el motor de la acción. Don Melchor, por su parte, se debate entre dos impresiones. Aunque su corazón permanece cautivo de la dama misteriosa, no puede evitar sentirse atraído por la joven noble que ahora frecuenta. Esta división de afectos, lejos de resolver su inquietud, la acrecienta. Sin saberlo, está enamorado de una sola mujer bajo dos apariencias, lo que lo conduce a comportamientos contradictorios. En paralelo, la figura de don Jerónimo adquiere mayor relevancia. Como padre vigilante, comienza a percibir la presencia constante de don Melchor y se muestra atento a cualquier indicio que pueda comprometer el honor de su hija. Su actitud introduce una presión adicional en Magdalena, quien debe mantener el equilibrio entre su juego de identidades y las normas estrictas de su entorno familiar. La criada Quiñones continúa siendo una aliada indispensable. Con su agudeza, ayuda a Magdalena a sostener el engaño, aunque no deja de señalar los peligros de prolongar una situación tan delicada. Sus intervenciones aportan un tono ligero, pero también reflejan una conciencia práctica que contrasta con la complejidad emocional de su señora. Uno de los momentos clave de este capítulo ocurre cuando Magdalena, en su identidad encubierta, provoca deliberadamente a don Melchor para poner a prueba su fidelidad. A través de insinuaciones y comentarios indirectos, busca confirmar si el amor que él declara es constante o si puede desviarse ante la presencia de otra mujer. La respuesta del galán, ambigua y vacilante, no logra disipar sus dudas. Este episodio refuerza el tema central de la obra, la inestabilidad de las apariencias y la dificultad de conocer la verdad del corazón humano. Magdalena, al observar la conducta de Melchor, se sumerge más profundamente en su conflicto interno. Sus celos se intensifican, no porque exista una rival, sino porque teme que el amor del caballero sea superficial, dirigido más a una ilusión que a la persona real. La tensión dramática crece al consolidarse el triángulo aparente, la dama misteriosa, la Magdalena visible y don Melchor en medio de ambas, sin saber que se trata de un solo vínculo. Este artificio escénico, característico de la comedia barroca, permite explorar las contradicciones del amor y el papel de la identidad en las relaciones humanas.
El capítulo concluye con un equilibrio inestable. Don Melchor se encuentra más involucrado que nunca en la búsqueda de la dama embosada, mientras su trato con Magdalena se vuelve más frecuente. Por su parte, ella continúa alimentando el engaño, aun cuando sus propios sentimientos comienzan a volverse en su contra. Así, el juego que comenzó como una prueba se transforma en una trampa emocional, donde la protagonista queda atrapada entre su ingenio y sus propias pasiones. El camino hacia la resolución se complica, anticipando nuevos equívocos y revelaciones en los capítulos siguientes. El enredo alcanza un grado más complejo cuando las acciones de doña Magdalena, sostenidas por su ingenio, comienzan a producir consecuencias que ya no puede controlar con la misma facilidad. Lo que en un inicio parecía un juego calculado para probar el amor de don Melchor, se transforma en una red de emociones contradictorias donde la razón cede terreno al impulso. Don Melchor, cada vez más inquieto, intensifica su búsqueda de la dama embosada. Su obsesión se alimenta de la incertidumbre, pues la ausencia de certezas convierte su amor en una pasión idealizada. A través de Ventura, intenta obtener noticias, seguir pistas y reconstruir el camino que lo lleve nuevamente a ese encuentro inicial. El criado, fiel a su carácter, continúa señalando con ironía que su amo persigue una ilusión más que una mujer real. Al mismo tiempo, el trato entre don Melchor y Magdalena se vuelve más cercano. Las visitas se hacen frecuentes, y las conversaciones, aunque marcadas por la cortesía, dejan entrever una creciente complicidad. Magdalena, en su identidad visible, se muestra prudente, mesurada y acorde con su posición social. No obstante, en su interior se libra una batalla constante, cada gesto de atención que recibe de Melchor la halaga, aunque no logra satisfacerla plenamente, ya que sabe que el verdadero objeto de su amor declarado es la otra figura que ella misma representa. Este desdoblamiento emocional alcanza un punto crítico cuando Magdalena decide intervenir de manera más directa en los sentimientos del caballero. Aprovechando su identidad encubierta, propicia un nuevo encuentro en el que don Melchor puede expresar libremente su amor por la dama misteriosa. En esa escena, ella escucha palabras ardientes, promesas de fidelidad y juramentos que la conmueven profundamente. El efecto de esta experiencia es paradójico. Por un lado, confirma que el amor de Melchor es sincero en intensidad, por otro, la hiere al comprobar que ese amor está dirigido hacia una imagen incompleta, hacia un reflejo construido a partir de la apariencia. Magdalena comienza a cuestionar si, al revelarse tal como es, podrá mantener ese mismo fervor en el corazón del galán. La figura de los celos se manifiesta con mayor claridad en este punto. Magdalena no solo siente inquietud, sino un auténtico desasosiego al compararse consigo misma. La dama embosada, libre de restricciones sociales y rodeada de misterio, parece despertar en Melchor una pasión más viva que la que suscita la Magdalena real, sujeta a normas, etiquetas y expectativas familiares. Esta comparación interna la lleva a intensificar su juego, aun a riesgo de profundizar el conflicto. Don Melchor, por su parte, comienza a mostrar signos de confusión. Aunque su amor por la dama misteriosa permanece firme, su trato con Magdalena adquiere matices más afectivos. Se sorprende a sí mismo valorando su conversación, su discreción y su presencia. Esta dualidad lo coloca en una situación incómoda, ya que teme que su inclinación hacia una mujer pueda interpretarse como traición a la otra. En este contexto, Ventura interviene con observaciones cargadas de humor y sentido común. Señala que su amo está dividido entre dos afectos que, en apariencia, no pueden conciliarse. Sus palabras, aunque ligeras, contienen una verdad que el propio Melchor no alcanza a comprender. Su conflicto no radica en la existencia de dos mujeres, sino en su incapacidad para reconocer que ambas son una sola. Mientras tanto, don Jerónimo mantiene su papel de vigilante. Su atención sobre los movimientos de su hija se intensifica, especialmente al notar la frecuencia de las visitas de don Melchor. Aunque no sospecha el juego de identidades, percibe un posible riesgo para el honor familiar. Esta presión externa añade un nuevo nivel de dificultad para Magdalena, quien debe actuar con mayor cautela para evitar cualquier sospecha.
Uno de los momentos más significativos del capítulo ocurre cuando Magdalena, en su identidad visible, deja entrever una leve inclinación hacia don Melchor. Este gesto, sutil pero intencional, busca medir la reacción del caballero. La respuesta de Melchor es respetuosa, aunque contenida, lo que provoca en ella una mezcla de satisfacción y frustración. Satisfacción, al comprobar que él mantiene cierta coherencia en sus sentimientos; frustración, al no ver reflejada la misma intensidad que manifiesta hacia la dama embosada. Este episodio refuerza la tensión central de la obra, la distancia entre la apariencia y la esencia, entre lo que se muestra y lo que se es. Magdalena, atrapada en su propia invención, se enfrenta a las consecuencias de haber dividido su identidad. Su ingenio, que inicialmente le otorgaba control, comienza a volverse en su contra. El capítulo concluye con un aumento evidente de la complejidad emocional. Don Melchor se encuentra más dividido que nunca, sin poder resolver la contradicción entre sus sentimientos. Magdalena, por su parte, se halla profundamente involucrada en un juego que ya no le permite retroceder sin revelar la verdad. La intriga queda así en un punto de máxima tensión, donde cada acción futura tendrá un peso decisivo. La revelación de la identidad, inevitable, se perfila como el único camino posible para resolver el conflicto, aunque sus consecuencias aún permanecen inciertas. El delicado equilibrio que doña Magdalena había sostenido comienza a resquebrajarse conforme los acontecimientos avanzan hacia un desenlace inevitable. El juego de identidades, que en un inicio le otorgaba control sobre la situación, se convierte en una carga difícil de sostener. Las emociones, cada vez más intensas, desbordan la estructura del engaño, acercando a todos los personajes a una verdad que ya no puede permanecer oculta por mucho tiempo. Don Melchor se encuentra en el centro de una creciente confusión. Su amor por la dama embosada se mantiene firme, casi idealizado, mientras su cercanía con Magdalena en su identidad visible se vuelve más profunda. La frecuencia de sus encuentros, las conversaciones cada vez más íntimas y la admiración que comienza a sentir por su carácter provocan en él una inquietud constante. Aunque intenta mantenerse fiel a la imagen de la mujer misteriosa, no puede evitar experimentar una atracción sincera hacia la Magdalena que conoce en la casa de don Jerónimo. Este conflicto interno lo lleva a manifestar comportamientos contradictorios. En ocasiones, declara con fervor su devoción por la dama desconocida; en otras, deja entrever una inclinación hacia Magdalena que no logra explicar. Esta dualidad, lejos de resolverse, se intensifica, generando una tensión que afecta tanto su juicio como sus decisiones. Magdalena, por su parte, se enfrenta a las consecuencias de su propio artificio. Los celos que experimenta alcanzan un punto crítico, pues ya no se limitan a una inquietud interior, sino que se transforman en una verdadera angustia. Escuchar a don Melchor hablar con pasión de la dama embosada, sabiendo que es ella misma, ya no le produce satisfacción, sino un dolor profundo. La comparación constante entre sus dos identidades se vuelve insoportable. En un intento por recuperar el control, Magdalena decide llevar la prueba a su límite. Organiza un encuentro más directo en su identidad encubierta, en el que provoca a don Melchor para que reafirme su amor. En esta escena, el caballero expresa nuevamente su lealtad absoluta hacia la dama misteriosa, incluso ante la posibilidad de otras inclinaciones. Sus palabras, cargadas de sinceridad, conmueven a Magdalena, aunque también la obligan a reconocer que su propio juego ha creado una barrera entre la verdad y la percepción. Paralelamente, en su identidad visible, Magdalena adopta una actitud más reservada. Esta distancia desconcierta a don Melchor, quien percibe un cambio en su comportamiento. La joven que antes se mostraba accesible ahora parece retraerse, lo que despierta en él una preocupación inesperada. Este cambio introduce una nueva dimensión en el conflicto. Por primera vez, Melchor comienza a temer la pérdida de Magdalena, aun cuando insiste en su amor por la otra. Ventura, atento a la situación, observa con claridad la contradicción de su amo. Sus comentarios, aunque envueltos en humor, apuntan directamente al núcleo del problema,
don Melchor está enamorado de una misma mujer bajo dos formas distintas, y su incapacidad para reconocerlo lo mantiene atrapado en la confusión. Esta perspectiva, aunque evidente para el espectador, permanece oculta para el protagonista, lo que refuerza el carácter irónico de la comedia. Don Jerónimo incrementa su vigilancia al notar las tensiones en el comportamiento de su hija y la persistencia de don Melchor. Su preocupación por el honor familiar lo lleva a considerar posibles decisiones que aseguren el buen nombre de Magdalena. Este factor añade urgencia a la situación, ya que cualquier revelación inesperada podría tener consecuencias graves. El momento decisivo del capítulo se construye a partir de una serie de encuentros cruzados y situaciones límite. Magdalena, al verse incapaz de sostener por más tiempo la duplicidad sin afectar sus propios sentimientos, comienza a contemplar la posibilidad de revelar la verdad. Esta decisión no surge de un impulso repentino, sino de una acumulación de emociones que han superado su capacidad de control. En uno de los episodios más intensos, don Melchor expresa su conflicto de manera abierta, aunque sin comprender su origen. Confiesa sentirse dividido, atraído por dos mujeres que parecen representar aspectos distintos del amor, una, envuelta en misterio y pasión, otra, cercana y real, con quien comparte una conexión más profunda. Esta confesión impacta directamente a Magdalena, quien reconoce en esas palabras el reflejo de su propio error. La tensión alcanza su punto culminante cuando la posibilidad de un desenlace se vuelve inminente. Magdalena se encuentra ante una encrucijada: continuar con el engaño y prolongar el sufrimiento, o revelar su identidad y enfrentar las consecuencias. La resolución de este dilema marcará el rumbo final de la historia. El capítulo concluye en un estado de máxima expectación. Las máscaras están a punto de caer, los sentimientos han sido llevados al límite y la verdad se perfila como la única salida posible. El juego de celos, iniciado como una prueba ingeniosa, se ha transformado en una experiencia que pone en evidencia la complejidad del amor y la fragilidad de las apariencias. El desenlace de la celosa de sí misma se construye sobre la inminente necesidad de verdad que se ha ido gestando a lo largo de la obra. Las tensiones acumuladas, los equívocos sostenidos y los sentimientos llevados al extremo encuentran finalmente su resolución en una serie de revelaciones que restablecen el orden tanto emocional como social. Doña Magdalena, consciente de que no puede prolongar por más tiempo el juego de identidades sin causar un daño mayor, toma la determinación de poner fin al engaño. Su decisión no es sencilla, ya que implica exponerse al juicio de don Melchor y arriesgar el amor que ha despertado en él. Aún así, el peso de sus propios celos y la necesidad de autenticidad la impulsan a actuar. El momento de la revelación se produce en un encuentro cuidadosamente preparado. Magdalena decide presentarse ante don Melchor sin los artificios que han marcado su relación. En presencia de los personajes principales, se dispone a esclarecer la verdad que ha permanecido oculta: la dama embosada que despertó la pasión del caballero y la joven noble que ha tratado en la casa de don Jerónimo son una misma persona. La reacción de don Melchor es, en un primer instante, de sorpresa y desconcierto. La magnitud del engaño lo obliga a reconsiderar todo lo que ha vivido. Sus recuerdos, sus declaraciones de amor y sus conflictos internos adquieren un nuevo sentido. Lo que antes percibía como una contradicción entre dos afectos se revela ahora como la expresión de un solo sentimiento dirigido a una única mujer. Este reconocimiento marca un giro decisivo. Lejos de provocar rechazo, la revelación permite a don Melchor comprender la profundidad de su amor. La intensidad que sentía por la dama misteriosa y la estima que había desarrollado por Magdalena se funden en una sola emoción, más completa y auténtica. La confusión que lo había atormentado se disipa, dando lugar a una claridad que reafirma su compromiso. Para Magdalena, el momento también resulta transformador. Al dejar atrás la duplicidad, se libera del conflicto interno que la había consumido. Sus celos, que nacían de la comparación entre sus dos identidades, pierden sentido al integrarse en una sola realidad. La mujer que es y la que parecía ser se reconcilian, permitiéndole aceptar el amor de don Melchor sin reservas. No obstante,
la resolución no se limita al ámbito individual. La presencia de don Jerónimo introduce la dimensión social del desenlace. Como padre, su principal preocupación ha sido siempre el honor de su hija. Ante la revelación, evalúa la conducta de ambos jóvenes y la legitimidad de sus sentimientos. Aunque el engaño podría interpretarse como una falta, la sinceridad final y la constancia del amor de don Melchor inclinan su juicio hacia una resolución favorable. Don Melchor, reconociendo la gravedad de la situación, manifiesta su intención de reparar cualquier posible agravio mediante el matrimonio. Esta propuesta no solo responde a las normas sociales de la época, sino que también confirma la autenticidad de su compromiso. Magdalena, por su parte, acepta esta resolución como la culminación de un proceso que ha puesto a prueba tanto su ingenio como su capacidad emocional. Ventura y Quiñones, testigos de todo el enredo, aportan los últimos matices de humor característicos de la comedia. Sus comentarios finales subrayan la ironía de la situación, un hombre que se enamora 2 veces de la misma mujer y una mujer que llega a sentir celos de sí misma. A través de sus intervenciones, se refuerza el tono ligero con el que la obra aborda un conflicto profundamente humano. El desenlace restablece el equilibrio que había sido alterado por el juego de apariencias. Las identidades se unifican, los malentendidos se aclaran y el amor encuentra una forma legítima de expresión. La comedia concluye así conforme a las convenciones del teatro del siglo de oro, donde el orden social y moral se reafirma tras el caos inicial. En términos más amplios, la obra deja al descubierto la fragilidad de las percepciones humanas y la facilidad con la que las apariencias pueden distorsionar la realidad. El caso de Magdalena ilustra cómo el ingenio, cuando se emplea para probar los sentimientos ajenos, puede volverse en contra de quien lo utiliza. Al mismo tiempo, la experiencia de don Melchor evidencia que el amor, aun cuando nace de una ilusión, puede alcanzar una verdad más profunda. La resolución final no solo cierra el conflicto, sino que también ofrece una reflexión sobre la identidad y el conocimiento del otro. Amar implica reconocer más allá de las apariencias, descubrir la esencia que permanece constante bajo las distintas formas que puede adoptar una persona. Así concluye la historia de una mujer que, al poner a prueba el amor, terminó enfrentándose a sí misma, y de un hombre que, al buscar una ilusión, encontró una verdad. El equilibrio entre ambos, alcanzado tras el enredo, constituye el verdadero triunfo de la comedia.